Muy buenos días, les habla Norma Yesenia Rojas, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Los Llanos, y hoy les vengo a hablar sobre jornada de trabajo, afiliación a Seguridad Social y sus correspondientes prestaciones sociales. Vamos a iniciar con la jornada de trabajo. La jornada de trabajo está dividida en dos: jornada de trabajo ordinaria y trabajo suplementario. Según el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo es aquella que convengan las partes por mutuo acuerdo o, a falta de esto, la máxima legal. ¿Qué quiere decir que convengan las partes? Pues que el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para determinar si esta jornada de trabajo va a ser de día o de noche. Según el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo, se habla del trabajo suplementario, o también denominado horas extras. Es aquel que exceda la jornada ordinaria de trabajo y en todo el caso la que exceda la máxima legal. También hay que especificar que la duración máxima de la jornada de trabajo es de 8 horas al día, 48 horas a la semana y por consiguiente 240 horas al mes. Todo lo que supere esta jornada máxima se denominará trabajo suplementario o horas extras. Hay que aclarar que hay unas excepciones para la jornada máxima, las cuales son que por algún caso de fuerza mayor, como por ejemplo accidentes en la empresa, terremotos o incendios, los empleados tengan que dirigirse a esta para ayudar a salvaguardar equipos, documentos, archivos, demás artículos de la empresa. En este caso no se hablará de trabajo suplementario. Tipos de jornada de trabajo. La jornada de trabajo se divide en jornada ordinaria diurna, que está dispuesta entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, y la jornada ordinaria nocturna, que está entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Bien, ahora vamos a hablar sobre las horas extras. Una hora extra es aquella hora que se trabaja adicional de las 8 horas diarias, que es la jornada máxima. Pues primero que todo debemos calcular el valor de la hora ordinaria. Entonces para esto tomamos el salario y lo dividimos en 240, que es la cantidad de horas en el mes, y nos va a dar el valor de la hora ordinaria. La hora extraordinaria tiene un recargo del 25% sobre la hora ordinaria. El recargo nocturno hace referencia al recargo que se deben pagar sobre la hora ordinaria por el hecho de laborar en horas nocturnas. El recargo corresponde al 35% sobre la hora ordinaria. El recargo nocturno se paga después de las 10 de la noche y corresponde solo al hecho de trabajar de noche, puesto que las 8 horas diarias se pueden trabajar bien de día o de noche, pero pues en este caso se va a pagar un recargo del 35%. Hora extra nocturna. Si la hora extra es nocturna, el recargo será el 75% sobre la hora ordinaria. Recargo dominical o festivo. Es si un trabajador debe laborar un domingo o un festivo, pues debe reconocérsele un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, pues por eso lo he hecho de trabajar en esos días. Hora extra diurna, dominical o festivo. Se puede dar también el caso de trabajar una hora extra diurna, dominical o festiva, caso en el cual el recargo será el 100%, que corresponde al recargo del 75% por ser dominical, más el 25% por ser diurna. Hora dominical, festiva, nocturna. Si un trabajador debe laborar, además de ser domingo o festivo, labora en las noches, es decir, después de las 10 de la noche, el recargo será del 110%, el cual corresponde al 75% del recargo dominical más el 35% del recargo nocturno, nos da un 110%. Hora extra nocturna, dominical o festivo. Si un trabajador labora una hora extra nocturna un domingo o un festivo, el recargo es del 150%, que está compuesto por el recargo dominical festivo, que es el del 75%, más el 75% de la hora extra nocturna. Entonces nos da un total del 150%. Descanso compensatorio. El trabajador que labora habitualmente en un día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado sin perjuicio de la retribución de dinero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la afiliación a Seguridad Social. Entre la afiliación a Seguridad Social encontramos la salud, que es
la que regula el servicio público esencial en salud y crea una condición de acceso a la población. El aporte total a salud es del 12,5%, del cual el empleador paga un 8,5% y el empleado un 4%. Pensión. Una pensión es un plan de jubilación que pretende ofrecer a una persona unos ingresos seguros de por vida. El aporte a pensión total es del 16%, del cual el empleador paga un 12% y el empleado paga un 4%. Los riesgos profesionales. Es un sistema que cubre las contingencias que afectan la salud del trabajador por causa de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, e igualmente las pensiones por invalidez y las muertes generadas por tales enfermedades. El cálculo para el aporte a pensión es según el nivel de riesgo y este no puede ser inferior al 0,3%. Entre los riesgos profesionales encontramos el accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo o de las horas de trabajo. También se considera un accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Las enfermedades profesionales es todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Los anteriores porcentajes se aplican sobre el salario base de cotización, es decir, si un trabajador devenga menos de un salario mínimo, ya sea porque trabaje medio tiempo o porque trabaje por días, la base mínima para hacer estos aportes es del salario mínimo legal vigente. Ahora les voy a hablar sobre las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son todos los dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es decir, es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad económica. Vamos a iniciar con la prima de servicio. La prima de servicios dice que toda empresa debe pagarle al trabajador por cada año empleado un salario del cual los primeros 15 días se deben pagar por tardar los últimos días del mes de junio y los últimos 15 días restantes los primeros días del mes de diciembre. También podemos decir que el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 307 habla de que la prima de servicios no es salario ni debe computarse como salario en ningún caso. Este tratamiento se le debe dar a todas las prestaciones sociales. También puedo aclarar que en el caso en que un empleado trabaje con un contrato a término fijo, la prima de servicio se calculará por el tiempo laborado, cualquiera que sea este, y pues la base para el cálculo de la prima de servicios es el salario básico más auxilio de transporte, horas extras, comisiones y cualquier otro pago que sea considerado salario. Cesantías. El trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o que proporcionalmente la fracción de año trabajado. Para liquidar las cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador siempre que éste no haya tenido variaciones en los últimos 3 meses. En el caso contrario, los salarios que son variables se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor a un año. Para las cesantías también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de estas. La liquidación de las cesantías se hará el último día de cada año o al finalizar el contrato. Respecto de los empleados de servicio doméstico, la base para las cesantías será únicamente el valor pagado en dinero, teniendo en cuenta que en este tipo de empleo parte del salario se paga en especie, como por ejemplo alimentación y hospedaje. El auxilio de cesantías debe ser consignado por el empleador antes del 15 de febrero del año siguiente en una cuenta individual de cada trabajador en el fondo en que el empleado elija. De no consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación o pago de las cesantías. Como ya dije, el auxilio de cesantías se liquida al finalizar el año.
caso en el cual se consigna en un fondo o a la terminación del contrato. Sin embargo, es posible hacer liquidaciones parciales de las cesantías siempre y cuando éstas sean utilizadas para la construcción o mejoramiento de vivienda. El empleador debe pagar por concepto de intereses de cesantías un 12% anual del tiempo trabajado. Todo empleador que ocupe permanentemente más de un empleado debe suministrar al mismo un par de zapatos y un vestido cada 4 meses. Esta obligación es para con los empleados que devengan un sueldo hasta de 2 salarios mínimos y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de entrega de dotación lleven laborando a la empresa como mínimo 3 meses. Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 de abril, 31 de agosto y el 20 de noviembre de cada año. Está prohibido que el empleador compense en dinero el valor correspondiente a la dotación, aunque se acostumbre entre empleadores, especialmente en oficinas y almacenes, en los que se requiere uniforme, entregar el dinero al empleado con el fin de que éste adquiera por su cuenta y a su gusto las prendas que va a utilizar en el lugar de trabajo. Gastos de entierro. El empleador tiene la obligación de pagar los gastos de entierro de su trabajador en una suma igual al último mes del salario. En el caso en el que el trabajador no hubiera tenido un sueldo fijo, el valor del pago será el equivalente al promedio devengado en el último año. No es obligatorio el pago de los gastos de entierro a trabajadores transitorios o temporales. Las prestaciones sociales son irrenunciables, cualquiera que sea la cuantía. Se exceptúan las deudas a favor de cooperativas legalmente constituidas y las obligaciones respecto a pensiones alimenticias, casos en los cuales se pueden embargar hasta el 50% del total del salario, cualquiera que sea el monto de este. Vacaciones. Todos los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones. Los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en la aplicación de rayos X tienen derecho a gozar de 15 días de vacaciones remuneradas por cada 6 meses de servicios prestados. Las vacaciones colectivas. Las vacaciones colectivas son una opción que permite la legislación laboral colombiana, que en algunos momentos puede resultar muy útil. Las vacaciones colectivas consisten en otorgar vacaciones simultáneamente a buena parte de los empleados o a todos los empleados de una empresa, lo cual suele hacerse en épocas de vacaciones de fin de año o de mitad de año o en otras épocas de baja actividad económica. En este caso es posible que se le otorguen vacaciones anticipadas a trabajadores que aún no hayan cumplido el tiempo requerido o que incluso se le retrasen las vacaciones a quienes ya tienen derecho, con el fin de que coincidan las vacaciones de todos en el tiempo que la empresa no necesita a los empleados. Bueno, esta estrategia tiene 2 beneficios. Por un lado, que se evita tener personal de la empresa cuando allí no hay nada que hacer y se evita tener que conseguir reemplazos a un trabajador que sale a vacaciones en un momento en que hay mucho que hacer. Hay empresas que pueden optar este método, como son por ejemplo las instituciones educativas y otras empresas que se dedican a producir o comercializar productos estacionarios, como son los artículos navideños, artículos de Semana Santa, empresas que le vienen bien optar este tipo de vacaciones. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí estuvo la conferencia y recuerden que les habló Norma Yesenia Rojas, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Los Llanos, y gracias por su atención prestada.